Esta es la historia de Alan, un chico de 17 años que planea hacer una fiesta junto con sus amigos. Lo que comenzará como una divertida propuesta se convertirá en una historia oscura y triste, creado por este usuario. El link a su canal lo consiguen tanto en la descripción como en un comentario fijado. Vayan a apoyar a este canal. Bienvenidos a otro episodio aterrador. Esta es la historia de Alan's Scene Party. Como su nombre indica, el personaje principal, Alan, necesitará la ayuda del jugador para organizar una celebración. Este trabajo iniciará desde la selección de vestuarios hasta el diseño de las cartas de invitación y la elección de quienes deben asistir a este evento. Eso suena como mucho trabajo. ¿Puedes ayudar a Alan con todo eso? En la siguiente escena, el jugador elige entre diferentes peinados, camisetas, pantalones, zapatos y accesorios para el protagonista. Una vez completado, el juego felicita al jugador. ¡Bien hecho! Alan luce increíble con su nuevo atuendo. Ahora pasemos a la segunda fase, el diseño de las cartas de invitación. No te preocupes, Alan usará su computadora para esto. Solo necesitas que se vea mejor. Antes de avanzar al siguiente nivel, durante unos segundos, la pantalla muestra distorsiones en la imagen, donde se puede leer: Alan, ¿por qué todavía lo extrañas? Ahora pasamos al siguiente minijuego donde nos explican: debes ayudar a Alan a elegir las palabras adecuadas para describir y encontrar inspiración para hacer su carta de invitación. Asegúrate de tomar la decisión correcta, o de lo contrario, Alan no se convencerá de enviar la invitación y podría cancelar la fiesta. ¡Buena suerte! El juego comienza con la presentación de 3 frases que describen lo que ocurrirá en la fiesta. En el primer grupo de palabras tenemos: esta fiesta estará llena de gente rara, será muy divertida o será una buena fiesta. El jugador selecciona será muy divertida. En el segundo grupo nos dice: en esta fiesta habrá 1. Muchos juegos, 2. Mucho chisme sobre todos, o bebidas. El jugador escoge esta última. Alan responde: no solo habrá eso, pero si tú lo dices. El tercer grupo de palabras anuncia: en la fiesta tendrás que llegar temprano, divertirte o pagar entrada. El jugador elige esta tercera opción y Alan expresa que eso es muy grosero. Esto le da paso a los siguientes mensajes. ¿De verdad quieres perder tu tiempo así? Las facciones de Alan desaparecen. Esto fue una estúpida idea. Fui tan estúpido en pensar que esto funcionaría. Aparecen otras facciones en el rostro de Alan. Están algo distorsionadas. Continúa. Yo sabía que nunca vendrías. Yo sabía que no volverías. Yo sabía que me dejarías pudrirme de esta manera. Repite una vez más esta frase mientras se muestra una imagen con la cara censurada por un cuadro negro. Luego se distorsiona y desaparece, dejando la pantalla en oscuridad, junto con el sonido de un celular vibrando. En este momento se nos muestra un chat donde su hermana, Marquis, le dice a Alan que no lo ha visto desde hace 5 semanas y está preocupada por él, que le diga qué es lo que le ocurrió, porque es su hermana y necesita saber. Él ha actuado muy extraño últimamente y por ello va a ir a su casa. Se me escapó esta parte del diálogo donde Marquis le dice a Alan que le explique por qué ha sido o ha estado tan raro. El chat desaparece para mostrar un minijuego sorpresa. Este anuncia lo siguiente: hiciste todo genial. Ahora decoremos la casa y probemos si todo funciona y o luce bien. Las instrucciones son: selecciona cualquier objeto que deseas probar para verificar su funcionamiento. Marca el objeto para asegurarte de que todo esté en orden. Una vez que estés seguro de que todo está bien con este, márcalo y continúa con el siguiente. El jugador hace clic en los globos para identificar cuáles están demasiado inflados. Luego revisa el confeti, verifica si la música suena correctamente y prueba las luces para asegurarse de que funcionen bien. Una vez completado esto, se felicita al jugador y le informa sobre el siguiente paso. Estamos a punto de comenzar la fiesta. Solo nos falta elegir a los invitados. Deben ser personas que sepan divertirse y sean buenos amigos. La escena comienza con una pantalla que muestra un teléfono celular y la lista de amigos de Alan. Él comenta que hay muchas opciones y debe elegir quiénes son los mejores candidatos para la gran fiesta. Podemos ver varios nombres, incluyendo el de su hermana y de su mamá, que están desconectadas. El celular comienza a sonar porque la hermana de Alan lo está llamando. En la pantalla se lee: no le contestes, ella no debe saber esto. Ella no debe saber que en realidad esto no es una fiesta. Sí, ¿no lo sabías? Esto no es una fiesta, es una excusa. Lo siguiente que vemos es a su hermana dentro del auto con su novio. Ella está preocupada porque no logró contactarse con Alan. Still not responding? Yeah,
I don't know what is wrong with him. Darling, you know that your brother and I are brothers. But this time he's being very rude by giving you the silent treatment. Let's go back to the hotel to go to karaoke, okay? Hans, knock it off. He's my brother. He will never do that, okay? Sorry, but honestly, this situation seems very strange to me, especially from Alan. Try to text him that we are close to his house. The traffic will delay us a little. I'm on it. Entonces, le escribe, el avión a París se retrasó, pero finalmente estoy aquí. Ahora mismo voy para tu casa. Esto le da paso a la siguiente escena. This is it, huh? I'm about to have the best party of my life. Yeah, the best party of my life. Why am I scared? This is gonna be the best party ever. Even if I'm all by myself. That's right. This party is for me and only for me. I don't need anyone else to have the best party in the world. Do you hear that? Do you hear that? Yeah, I'm about to have the best party without you. Y vemos un código Morse. De acuerdo a los comentarios del video, dice, Alan realmente quería llamar a Marquis, pero el temblor de su brazo golpeado no lo permitió. Entonces vemos estas imágenes. La primera muestra a Alan sin rostro en el lado izquierdo de la pantalla. Él está de cabeza, mientras que del lado derecho vemos a su hermana y debajo se lee, lo siento mi querida hermana. Después un dibujo creado en Paint de una familia, el cual se asume es de Alan. En el lado izquierdo hay otra figura y la pregunta, ¿quién estaba allí? Amigos, la tercera imagen es Alan sin facciones en el rostro, junto con la pregunta, ¿dónde estás? En el fondo. De hecho, se ven unas manos, una edificación o al menos eso es lo que parece y un rostro. En la siguiente escena vemos a Alan con otra persona, cuya cara está oculta por signos de interrogación. La otra imagen muestra un fondo colorido con la figura de Alan y un texto que dice, esto se supone que es una fiesta, ¿por qué hay un cuerpo sin vida aquí? Esto me dio a entender que el protagonista expresó este pensamiento. En esta parte vemos varias figuras de Alan, y en el fondo simula un ambiente festivo. A la izquierda vemos una foto de una chica que parece bailar con un muchacho, pero este está censurado. Debajo dice, ¿cuál de ellos soy yo? ¿Todos? Imposible. No reconozco a nadie o a ninguno. Luego vemos un pasillo penumbroso con un gatito, acompañado por Alan, asomándose desde las sombras, y un mensaje que dicta, espera, algo no está bien. Mientras ocurre todo esto, se puede escuchar a Alan cantar. La pantalla se oscurece por unos segundos y muestra a la hermana de Alan, junto al novio de ella llamado Hans dentro del auto. Alan is okay, right, Hans? 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 Hans! Oh shit, sorry babe, what are you saying? Babe, are you okay? You look like you see a ghost. It's okay now, we can leave. Oh no, it's okay. It was not that, just Never mind. Let's go. Try to text him that we're going to get back tomorrow. Nuevamente, ella le deja saber, «Oh, hiciste una fiesta. Invítame la próxima vez. Bueno, como no contestas, volveré mañana». Se muestra rápidamente otro mensaje en código Morse. Este indica, Alan amaba a su hermana y a su cuñado con todo su corazón. Nunca les habría mentido. «Te quiero. Nos vemos mañana». Y así, abandonan el hogar de Alan. A partir de aquí, nos presentan los personajes y nos transmiten un pequeño contexto de lo sucedido. Hans Smith, 17, se dio cuenta de lo que pasó dentro de la casa de Alan cuando vio una sombra en las luces. No le dijo nada a Marquis hasta el siguiente día, porque sabía que ella no podría dormir. Marquis, 16. Ella nunca supo qué le pasó a su hermano hasta el día siguiente, cuando fue a su casa. Alan, 17. Está teniendo la mejor fiesta de todas. Gracias por apoyarlo. De esta manera, finaliza el video. El final de esta historia me dejó un mal sabor de boca. Me pareció un triste e impactante ending.
Esta trama se puede interpretar de muchas maneras, dependiendo de cada persona. Hay muchísimos detalles que pueden utilizarse para construir diferentes tipos de teorías. No se sabe el 100% el por qué tomó esta decisión. Podemos buscar sus motivos, y todos pueden diferirse o encajar dentro de la narrativa. Pudo ser por sentirse decepcionado de sí mismo, tal vez experimentó algún hecho traumático, puede que se haya sentido solo, o simplemente porque hubo algún rechazo. Sin embargo, quiero recordarles que esto es una teoría. La única persona que puede confirmar la información es el creador de la historia. Para comenzar, este trabajo está inspirado en las obras de Ghost Tundra. Estoy segura de que muchos de ustedes se habrán percatado de la aparición de Lacey. La trama parece hablar sobre la lucha interna del protagonista para escapar de su sufrimiento, escondiéndolo bajo esta máscara de festividad. Pero como dije antes, las razones no son del todo claras, o no se sabe al 100%. Lo que vemos en el desarrollo de la historia es una representación simbólica de esa pelea y de ese dolor. Por ejemplo, las distorsiones acompañadas por algunos mensajes como «sabía que me dejarías pudrirme» o la aparición de una sombra cuando probaba los objetos antes de la supuesta celebración, son la manifestación de esos pensamientos y o recuerdos. Su propia mente lo acechaba. Quizás hubo una situación que lo hirió profundamente, al punto de tener momentos de crisis. Ahora, si recapitulamos algunas imágenes en estos momentos de horror psicológico o surrealistas, se repite la presencia de una persona. Yo asumo que es una chica y desconozco cuál es su papel en la vida de Alan, pero por mostrar esta figura repetidas veces, me da a entender que fue importante para él o es la pieza clave en la trama. Los mensajes parecen dirigirse específicamente hacia este misterioso personaje. Algo ocurrió en su relación amistosa o romántica que lo dañó. Otro ejemplo de esto pueden ser los dibujos, donde representaba unión y separación. También esta ilustración me hace pensar que conoce a esta persona desde la infancia, por la forma en la que está escrita la palabra amigos, pero quizás no sea el caso. Tal vez este personaje lo abandonó y por ello se sentía perdido. Quizás sea la razón por la que la siguiente imagen dice ¿dónde estás? En las otras piezas visuales se ven las figuras de Alan dentro de un fondo colorido simulando una celebración. Quizás me equivoque, pero cuando Alan se desvivió, estaba completamente solo. Pero mi teoría, de acuerdo a lo que indican estas imágenes, me dan a entender que la fiesta sí se hizo, que sí hubieron invitados y que esta persona estuvo allí, especialmente por esta foto de aquí. A lo mejor hubo una discusión dentro de esta celebración donde Alan fue la persona herida, o tal vez hubo una pelea, ya que si recordamos la traducción del código Morse, la información dice que Alan quería realmente llamar a Marquis, pero el temblor de su brazo golpeado no lo permitió. Un claro mensaje de que buscaba ayuda, pero algo o alguien se lo impidió, más aún si estaba en un momento de tensión. Y hablando de momentos, cuando Alan pierde sus facciones en el rostro y vemos las diferentes figuras que lo representan, puede que simbolice la pérdida de identidad, en especial cuando decía que no reconocía a nadie, cuando se supone que sí era él. Ahora, si nos vamos a la teoría de que probablemente hubo una pelea donde Alan fue herido, quizás esto de que no reconoce a nadie o a nada pueda simbolizar un momento de amnesia. Por otro lado, la pregunta ¿dónde estás? Tal vez haga referencia a sí mismo, a que se abandonó, como puede hacer referencia también a su hermana. Si nuevamente seguimos la narrativa de que hubo una pelea, él necesitaba ayuda en ese momento. La imagen donde vemos al protagonista patas arriba y a su hermana, la interpreto como dos realidades diferentes, o como una forma de mostrar que de verdad necesitaba la ayuda de su hermana y ella era la única que podía dársela, pero por no estar presente, no pudo ser esa protección que buscaba. Marquis intuyó que algo malo estaba pasando, en especial porque su hermano no le contestaba. Preocupada y frustrada por no obtener respuestas, decide ir a su casa para verificar su bienestar, pero para cuando llegó ya era muy tarde. La razón por la que Alan no invitó a su hermana puede ser, por un lado, la distancia. No viven juntos, no se han visto desde hace 5 semanas, a lo mejor viven en ciudades diferentes, etc. Y por otro lado, porque no quería que ella obstaculizara su decisión de desvivirse. Quizás esto no tenga nada que ver con la historia, pero me llamó la atención la estética del juego. Un fondo azul con estampado de leopardo, mismo diseño que representan tanto a
a Alan como a su hermana. Si vemos a Alan, en su cabello tiene un mechón azul con un diseño muy parecido a la cola de un mapache, mientras que Marquis carga este estampado, solo que con otro color. A veces se suele identificar la cercanía de los personajes por medio de la estética. Quizás no sea el caso, pero quise compartirles este dato. Estos fueron algunos detalles que llamaron mi atención dentro de la pieza audiovisual y que podrían ayudar a darle un poquito de sentido a la trama. Si tan solo fuese así de simple. Bueno, pensé que aquí finalizaría mis teorías. Sin embargo, mientras exportaba, decidí visitar el canal donde se publicó esta historia y no me percaté del siguiente video, valga la redundancia. 11/7 del 2010. Esta pieza audiovisual complementa la trama original al informarnos sobre lo ocurrido después del fallecimiento de Alan. En este contenido, podemos escuchar un audio que cambia por completo mis anteriores teorías. En él, Marquis, devastada, habla con la policía junto a su novio Hans. Les voy a dar un resumen de lo que podemos oír. Marquis comenta que es imposible que Alan se haya lastimado. Hans trata de calmarla, diciéndole que la policía ya está investigando todo, pero Marquis está convencida de que no están haciendo su trabajo como deberían, porque sabe que su hermano jamás se habría suicidado. La señorita Martínez, una de las detectives, agrega: entiendo que usted está pasando por un momento difícil, pero el caso de tu hermano fue cerrado después de una exhaustiva investigación. No hay evidencia de un acto criminal. Marquis difiere. Asegura que hay muchas cosas que pasaron por alto y por eso deben reabrir el caso. La detective se niega porque no hay nuevas pruebas que respalden sus afirmaciones, pero Marquis se rehúsa a aceptar el hecho de que Alan se quitó la vida sin ningún motivo aparente. La detective le responde: entiendo tu dolor, pero no podemos permitir que tus emociones nublen la justicia. Entonces, Marquis afirma que sabe que fue asesinado, que ella lo siente en sus huesos. Sin embargo, Hans trata de calmarla una vez más, pero su novia le dice que no, porque la realidad es que Alan jamás se habría suicidado. Tenía una forma distinta de ver la vida, solía bromear sobre la muerte y decía que cuando falleciera, le encantaría reencarnar como un gato y pasear por el pasillo de la vida después de la muerte. Él era una persona que encontraba el humor en los lugares inesperados. Quería viajar por el mundo y escribir un libro sobre su vida. No puede creer que se haya rendido y por eso piensa que alguien más lo asesinó. Ella agrega que no descansará hasta encontrar la verdad y obtener la justicia que su hermano merece. Sin embargo, la detective insiste en que comprende su dolor y que la justicia suele tardar. Marquis puede encontrar consuelo en el hecho de que su hermano ya no está sufriendo y que si alguna vez surge alguna nueva evidencia estará allí para escuchar. Marquis le dice que lo hará, que encontrará las pruebas que necesita para comprobar que no se suicidó. Y así finaliza este material con un ruido fuerte al final. La descripción dice: mientras buscaba entre los archivos no utilizados del juego Alan, me encontré con este audio, sin nombre pero con fecha. Creo que ya sabemos lo que pasó después de la fiesta. Entonces, esto cambia un poco mi perspectiva sobre su supuesta desvivisión, llamémoslo así. Si Alan fue asesinado, entonces la persona que vemos reiteradas veces probablemente cometió este acto. Una persona a la cual él tenía muchísima confianza lo traicionó de esta manera. El video entonces no hablaría sobre su sufrimiento sino exponiendo lo sucedido, lo que quiere decir que Alan no estaba festejando solo como parecía y que la supuesta crisis donde él se hablaba a sí mismo en realidad podría ser una conversación con otra persona. Esta parte de que Alan quería reencarnar como el gato quiere decir que la imagen que habíamos visto anteriormente, donde se ve el gato en un pasillo y atrás se ve a Alan en la oscuridad, en realidad es él. Él acaba de reencarnar como un gato. Interesante propuesta. Quizás los próximos episodios se enfoquen en Marquis y su búsqueda de la verdad, mientras que Alan le deja pistas en su proceso de investigación. De esto se trata la fiesta de Alan, de un momento siniestro dentro de la celebración que organizó el protagonista, cuyo anfitrión terminó sin vida y su historia se convierte en un misterio. Me gustó muchísimo este proyecto. Estaré al pendiente de las siguientes actualizaciones. Por lo pronto, me gustaría saber cuáles son tus interpretaciones. Muchísimas gracias por ver.